a ello reexhumar las cantidades de humanidad que llevamos muertas o enterradas la mayoría de nosotros. Para ello, como ven, el milagro se hace de la mano de María Santísima, que es para la teología, y sobre todo para la teología simbólica, el único medio que nos queda de rescate de lo femenino para que la dimensión femenina surja nítida, primordial y primaveral en cada uno de nosotros. Yo diría que la teología de María Santísima es tanto más difícil de entender cuanto más muerto esté lo femenino en uno de nosotros, y que lo que se resiste a aceptar la teología mariana es justamente lo masculino exacerbado en nosotros, aquello que tenemos de masculino a expensas de lo femenino, aquel hombre que somos masculino pero que vive devorando lo femenino que hay en nosotros. Por otra parte, hemos dicho al principio que suele suceder que estas cosas, cuando se dicen a nivel de feminidad, de disponibilidad, cada uno las conocemos y las sabemos desde el principio, pero nos faltaba formularlas. Pues bien, conviene que ahora, al entrar en la última parte, en la Asunción de María, que es la más simbólica de todas y es la terminal de la mariología, volvamos a repetir lo que estábamos diciendo. La simbología es el lenguaje de las profundidades. Las profundidades son femeninas, siempre. Tanto digamos que en el fondo de las cosas hay una madre siempre. Esto lo vio la mitología. Hemos nacido de la tierra y a la tierra seremos conducidos. Y la tierra, la Mutter Erde, es el seno, el útero en el cual nacen todas las cosas. Lo sabe la mitología siempre. Y nuestra madre personal es una reducción y breviario de la creación. La tierra es femenina. De lo femenino hemos nacido todos, no de lo masculino. Y encima nuestra consumación es también femenina. Tierra eres y a la tierra has de volver. No es que eres tierra, venido de la tierra y vas a acabar en el Uranos, por ejemplo, que sería de femenino a masculino, sino que la fórmula del Génesis es de femenino a femenino. Eres de la tierra y como madre, muta, tierra mater, demeter, deameter, de los griegos. La tierra diosa es madre y a la tierra madre le debes tu ser y a la tierra madre devolverás tu ser. O sea que volverás a ser, cuando vuelvas a ser de verdad, en el seno de tu madre. Por eso es nefasto lo que ha sucedido con lo femenino en la humanidad por culpa del patriarcado, que hemos devastado lo femenino y no tenemos casi sensibilidad femenina. De forma que todavía la intuición es ridícula en un hombre, la emoción es ridícula, el llorar en público está prohibido, el conmoverse en una sesión pública está mal visto. Todo esto es la devastación de lo femenino. Y María Santísima viene toda orgullosa, ella que lo puede estar, con todos los derechos de lo femenino, ventilándose en una inmensa pancarta, que son las 4 posiciones que están en la pizarra. Hablábamos de la maternidad y hemos dicho que María Santísima es madre, pues se acumula, es inmaculada para ser virgen y es virgen para ser madre y es madre para ser y porque llega a la Asunción. La maternidad de María Santísima significa otra vez la vuelta histórica en ella, ontológica en nosotros, la vuelta a la disponibilidad del hombre. El hombre es un ser disponible. En la medida en que no es disponible es masculino, es conquistador. En la medida en que es disponible es femenino. Y sobre esta disponibilidad femenina de la cual hablamos es donde se manifiesta el poder creativo de Dios. La creatividad, lo que hacemos de positivo en la vida, nace en el útero femenino de la tierra madre que llevamos cada uno en lo femenino. Y esto femenino, replegado o arrugado tantas veces por culpa de una cultura machista, no está disponible ante Dios. Y por eso es tan estéril la humanidad hoy en día. Lo masculino en sí es estéril. Prescindamos de las fecundaciones. Es estéril lo masculino en la mitología. Lo femenino es lo procreador, es lo fecundo, es la tierra fecunda. Bueno, pues haber matado la fecundidad de nuestra tierra en cada uno de nosotros es lo que hace que la tierra general sea tan infecunda hoy en día y que sea incapaz de mantener a los propios hijos que ha creado. Justamente los griegos tienen la figura del uróboros, la serpiente que se come la cola, la serpiente que se devora a sí misma, uróboros. Esta es la tierra hoy en día.
Nuestra tierra ha engendrado 5.000 millones de habitantes y se los está comiendo. Eso es todo. Nuestra tierra nos devora. La cultura que hemos montado, la política, la economía, la iglesia, incluso es una serpiente que ha parido como las cerdas tantas veces. Paren y se comen su camada. Bueno, esto es lo que está pasando. Esto sucede justamente por falta de feminidad. La tierra nos devora porque le hemos quitado sus derechos femeninos y porque en nosotros la tierra madre, no encuentra repercusiones maternales. Y somos todos tan masculinos, tan implacables, tan conquistadores que imponemos nuestra ley y procreamos, pero procreamos para comernos a nuestros propios hijos. Bueno, pues la maternidad de María es el ejemplo de lo que puede hacer Dios cuando lo femenino se despliega. En María la disponibilidad del hombre vuelve a ser virginal. Virginal, no ya contaminada, no cerrada, virginal, disponible. Y por tanto, cuando virginalmente nuestra tierra se extiende ante Dios, Dios hace las maravillas comparables a las maravillas del primer día de la creación. Y el paisaje surge en nuestro interior. Matamos paisajes ahí fuera porque tenemos agostados los de dentro. De nuestro paisaje faltan ríos, como en el paraíso terrenal, 4 ríos, y unos árboles, y unos pajaritos que cantan, y un atardecer risueño donde Dios baja y habla con el hombre, y donde la humanidad se está gestando. Esta es la maternidad de María. Un paraíso con árboles, con pajarillos, con ríos, con un atardecer donde Dios baja a hablar con el hombre, y donde el futuro de la humanidad se está gestando. Esta es la maternidad. Esto ha sucedido ya, y esto puede suceder y debe suceder en ti. Extiende lo femenino que hay en ti y serás engendrador de Dios y engendrador de hombres, hijos de Dios. Lo cual digo que sentimos todos dentro y que en realidad deseamos que suceda. Si los mitos son el lenguaje de la profundidad, el logos es el lenguaje de la superficialidad. Digamos que si el logos es masculino, es el pastor o el nómada que va rodando por la tierra. Esto es el logos, va dando vueltas y sucesivamente envuelve la realidad con sus palabras. En cambio, el ethos se mete en el corazón de las cosas. Por tanto, las experiencias profundas, al emerger de la profundidad, vienen en símbolos. Por eso el hombre de las grandes experiencias es siempre simbólico. Y por esto el hombre de las superficiales experiencias es siempre lógico. Consecuencia, el mundo de hoy es un mundo lógico, es de experiencias superficiales. Y ahora estamos descubriendo por primera vez el mundo de lo simbólico que nos trae experiencias de las profundidades, que no se pueden decir con palabras, pero que tiene una demostración ya hecho pacto. Cuando uno logra extraer de las profundidades realidades que no son lógicas, que no se pueden demostrar, pero que vienen cargadas de vibración simbólica, siempre encuentran repercusión en el vecino. Esto quiere decir que tienen razón. Qué curioso. Esto quiere decir que el corazón es un lugar de ecos, de repercusiones. Si logras hacerte con un eco en la profundidad y soltarlo, en el corazón del otro siempre hay una respondencia, una resonancia al eco. Porque el eco en realidad no hace más que devolver las esquinas que ya están fabricadas en el corazón. Esto que hacemos de María Santísima son profundidades y responden, por tanto, son ecos que se hacen en nuestro interior. Cierro lo de la maternidad de María con unas pequeñas consideraciones que nos conducen a la conclusión final. Real que desborda lo real, como ya explicábamos. Por la maternidad de María, histórica por tanto, y simbólica en su dimensión, la naturaleza humana femenina ha sido por siempre asumida por Dios. Ha habido una zona femenina de la humanidad donde Dios se ha encontrado a gusto totalmente. Esta es la zona femenina de María. Fíjense qué broma. Ya en la humanidad, por tanto, en mí podría y debería suceder, y en ti también, y en los 5.000 millones también. Ha habido en la humanidad una zona femenina de tal disponibilidad que Dios ha cabido en ella, que ya está bien. Esta es la maternidad de María, una metedura de Dios, la entrada de Dios en lo femenino humano siempre es fecunda, ¿eh? Por eso es la maternidad. Uno no puede tener a Dios en su zona femenina sin repartirlo inmediatamente. Por tanto, todo misionero o todo predicador, como los evangelistas o los apóstoles, los 12 del Señor,
habían engendrado a Dios de tal manera que al ir por el mundo engendraban a Dios. Bueno, por tanto, cuando lo femenino de uno ha sido lugar de experiencia de Dios, pensar en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, el místico, los místicos son todos femeninos, cuando hay una experiencia de estas, uno sale a la vida engendrador de Dios. Donde pasa, Dios nace. Como María Santísima, que pasó por Belén de paso, y nació Dios. Quizá la postura sería la de Juan 2:5, que es interesantísima, y para San Juan sobre todo, que es el gran hombre de los mitos y de los símbolos, cuando en las primeras bodas de donde Jesús parece que asistió, las bodas de Cana, al principio de su vida pública, se encontró con un problema de bodas, que es un problema humano. Evidentemente Cana es la humanidad, pero se han dado cuenta, he dicho la humanidad, y en las bodas se une lo masculino con lo femenino. Ya mira la simbología por donde va. Hubo unas bodas en Caná de Galilea. Cuidado que aquí ahora vendrá un tema importante. La humanidad es una boda, en Cristo es igual. San Pablo dice que la boda de cada humano es la boda de Cristo con la Iglesia y de Dios con la creación. Fíjate, qué dimensión. Lo que pasa es que el Logos no sabe decir, dice, no, cuando uno y una se casan una y uno, y ya está. Y a lo mejor para ser infelices los tontos. Esto es el Logos. Pero en profundidad sucede que cuando uno y una se casan en el corazón de lo humano. Y se juntan por lo masculino predominante con lo femenino predominante de las dos partes. Es la boda. Tan importante la boda que, como saben, la eternidad para San Juan es la boda de Dios con la humanidad, nada menos. O sea que dos no se casan sin que esto resuene en el universo. Lo saben los que se casan. Dos no se casan sin que resuene en el universo. En los rincones del cosmos, en la más alejada galaxia, resuena cuando dos se casan. Lo femenino y lo masculino se juntan sin una inmensa armonía. No es posible. Lo sabemos cuando hablamos de matrimonio. Bueno, pues aquí viene el tema. Había unas bodas en Caná de Galilea. Y San Juan, que es como Azorín, punto. Y Jesús estaba allí. Bueno, ¿te das cuenta lo que dice? Cuando lo femenino y lo masculino se unen, Jesús está aquí. El Evangelio ha terminado, ya está. Y añade San Juan otro punto, como Azorín. Y la madre de Jesús también. No, claro, como había el niño, estaba la madre. No, el niño era grande, no. La madre le interesaba a Juan, y la madre también. Y ahora verás. Resulta que en la boda, como nos pasa en la vida, que la vida nuestra es una boda entera, un buen día se termina el vino, ¿verdad que sí? Ya lo creo. Y muchas veces que se termina el vino. Y queda agua, que crea ranas y nada más. Y María, justamente María, lo femenino, no está el Logos, está el María, lo huele. A lo mejor nadie lo había dicho, ¿te das cuenta? Uy, aquí falta vino. Y ya le dice al niño, pero lo curioso es que una vez que María lo ha olido, Jesús le responde, bueno, mujer, no ha llegado mi hora, que dejemos el tema. Y María, que estaba allí, fíjense cómo ha montado una boda, está Jesús, está María y falta vino. Viene un problema. El problema se resuelve desde lo femenino. María dice, no hay vino. La primera solución, el toque de llamada lo hace lo femenino, huele a distancia lo femenino. Por eso la generación que viene tirará más al descubrimiento de lo femenino. Por esto el mundo nuevo, qué curioso, coincide con el descubrimiento de lo femenino en antropología. La mujer huele el problema y dice, no hay vino, pero no ha resuelto el tema. Más bien Jesús, que viene como redentor, digo que dejemos esto muy largo, se hace el desentendido, mujer no es mi hora. Ahora viene la mujer, lo femenino ahora va a resolver el tema. No solamente lo ha olido y ha dicho, no hay vino. Es que cuando la cosa se pone así titubeante, María da con la fórmula. Fíjense qué bien. Y qué femenino. ¿Qué dice María? Cuando Jesús le ha dicho que no es su hora, María sencillamente coge a los criados y les dice, haced lo que él os dice. Ha definido lo femenino. Haced lo que él os dice. Poneos disponibles a él. Y en aquel momento, las 6 tinajas de 100 litros de agua cada una hicieron el milagro, fueron tinajas de vino y el vino mejor de la boda. Esa es la solución. O sea, lo femenino descubre el problema y en segundo lugar dice la solución, haced lo que él os diga.
Si no hacéis lo que os diga, no lo arreglaréis. O sea que ante Dios, el hombre coge su feminidad y la extiende ante Dios, hace lo que Dios dice. Entonces nace el milagro. Y se hizo el milagro. Y fue el primer milagro que hizo el Señor en su vida pública, según Juan, que lo hizo en unas bodas estando María. De aquí la humanidad. Unas bodas estando María. Y la solución fue que Cristo se hacía el desentendido y María acertó con la fórmula. La suya, ella había dicho al ángel, hágase, y ahora usa el mismo verbo, haced lo que os diga y veréis lo que pasa. Y el agua se hizo. Bueno, pues tenemos la maternidad, aquí como lo femenino engendra a Dios, que es el milagro. Haced lo que Él os diga. Digamos, para terminar, pues la parte de la maternidad, que el paraíso en el cual estuvimos, bueno, los que no estaban, que levanten la mano. Estuvimos todos. También lo sabe la antropología. Esto no hace falta, para eso no hace falta acudir a la teología. Todo aquello que ha sucedido a la humanidad está en nosotros almacenado, justamente en la parte femenina. Esto está dicho. Lo que hace que no seamos primitivos es la riqueza y patrimonio humano que se ha acumulado y que se nos ha transmitido, y que nos evita a nosotros repetir la historia tantas veces pasada, porque ya la sabemos de memoria, se acumula. Las bodegas nuestras, que son femeninas, la despensa, están llenas del patrimonio humano. Somos herederos de lo humano a través de la historia femenina, a través de nuestra madre, y almacenado lo tenemos en la parte femenina que tenemos cada uno. Y la historia pues tiene la mitología del paraíso, porque dejémoslo, la idea del paraíso está un poco explicada también, y digamos que en el paraíso estuvimos todos, como María Santísima. Pues vamos a ver ahora las consecuencias. María Santísima es en realidad ese paraíso en el cual estuvimos todos y en el cual vimos por primera vez cómo la tierra madre daba a luz sus primeros hijos. El árbol, el río, la montaña, pues son hijos de la tierra, los pajaritos y el hombre. A ese paraíso anhelamos regresar. Por tanto, el hecho del paraíso histórico es una historia real en el corazón de María, que es el paraíso fecundo, la tierra fecunda, pero a la vez que es historia de futuro. Este es el paraíso que estamos engendrando cada vez que en lo femenino nuestro llega Dios, y que cada vez será más, y que por tanto la tierra volverá a ser cada vez más paraíso. De otra forma también, María Santísima es la mujer fuerte en la maternidad, que conoció de cerca, nótese bien que esto es el tema que nos va a llevar ahora a la última parte, conoció de cerca la pobreza y el sufrimiento, la huida y el destierro, la vida de su hijo que no comprendía y que tuvo que asistir, imposible de actuar, incapaz de actuar en la ejecución de su hijo. María estaba presente, esta es la Semana Santa. Así que conoció de cerca la pobreza y el sufrimiento, la huida y el destierro, siguió sin conocerla la vida de su hijo y asistió, incapaz de evitarla, a su ejecución. María Santísima, con su pobreza, su sufrimiento y su desvalimiento, otra vez la parte femenina, es la madre de la pasión y de la resurrección de Cristo. Con lo cual María nos está diciendo que en el territorio femenino que llevamos dentro cada uno, todo engendro de Dios se hace con sufrimiento. De esto hemos hablado ya. Todos tenemos la impresión de que Dios nos bendice cuando las cosas van bien, pero no la tenemos de que Dios nos bendiga cuando van mal. Y resulta que en la pasión, en el sufrimiento, en la destrucción, también nace Dios. El día de Pascua, que está a punto de llegar, nace en el corazón del Viernes Santo. Si Cristo no hubiese muerto, no habría resucitado. La resurrección de Cristo tiene un lugar único y privilegiado donde nace la resurrección de Cristo, y es el Viernes Santo. Así, por tanto, María Santísima, con su maternidad, siguiendo a Cristo en la ignorancia y en el sufrimiento, nos está enseñando que nuestra maternidad, el engendrar de Dios, o si se quiere, las grandes cosas que logremos en la vida, siempre se hacen en el pozo profundo y oscuro del sufrimiento.
Nunca el sufrimiento es estéril. Nunca sucede nada que duela que no sea un parto. Nunca se va por la vida sufriendo sin que Dios aparezca en el sufrimiento mismo. Y así como Cristo no ha prometido éxito al éxito, siempre lo ha prometido al fracaso. No temáis, yo he vencido la muerte. Si el grano de trigo no se entierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Es una ley de vida. Por tanto, María Santísima aceptó a Dios y fue madre de Dios. Y el ser madre de Dios fue para ella una fuente de sufrimiento. Mejor se diría que justamente el sufrimiento fue lo que la hizo a ella madre de Dios. La Semana Santa, por tanto, es la semana de nuestra vida en la cual estamos engendrando, madres como somos, engendrando la Pascua. La Pascua, por tanto, nace en el sufrimiento y en el estertor de un parto que es doloroso. Por eso Dios en el Génesis le dijo a la mujer que pariría con dolor, lo cual quiere decir no solo una condena, que esto es para los babilónicos, sino para nosotros. Todo dolor es un parto. Eso estuvo diciendo Dios. Todo dolor es un parto. Aquel que se resiste al dolor, no pare. No pare. Y aquí está la esterilidad. Otra lección, por tanto, de la Virgen María como madre. Y ahora pasamos al último punto, la Asunción de María, que es el tema más bonito y más fácil de explicar y además más cercano a nosotros, porque la definición de la Asunción es del 1 de noviembre del año 1950 por Pío XII, Bulla Ineffabilis Deus. ¿Qué es la Asunción de María? Bueno, la Asunción de María significa que María Santísima, una vez, como dice la Ineffabilis Deus, una vez terminado el curso de su vida mortal, y dice así Pío XII porque no quiso definir la muerte de María. Hoy los teólogos están de acuerdo que María murió, pero Pío XII no lo sabía, que la tradición tampoco lo sabe demasiado, porque hay una tradición que dice que María se subió al cielo y ya está. Pero la otra tradición dice que María murió y que en la muerte, o después de la muerte, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Esto es importante. Otra vez estamos en el ethos, cuidado con el logos. ¿Qué significa la Asunción? Pues significa que María Santísima, después de su vida, muriendo o no, seguramente muriendo, porque morir es justamente lo más humano de la vida. María era humana, pero María Santísima después de la muerte fue resucitada y subida al cielo. Y esto es un privilegio de María Santísima. Otra vez estamos en lo mismo. Sumerjámonos en las profundidades de nuestro propio corazón. ¿Qué significa que María está asunta al cielo? Significa sencillamente que después de la muerte, todo aquello que ella era, cuerpo y alma, puesto que el hombre no es cuerpo con alma o alma con cuerpo, sino cuerpo y alma, es un conjunto, un unum quid. Este hombre, cuerpo y alma, fue asumido por Dios a la eternidad, cuerpo y alma. Esto que en María es historia, otra vez, esto aquí es un logos, esto que en María es historia, ahora se hace símbolo y es lo único que podemos decir, el símbolo que es lo más grande. ¿Y eso qué significa? Que a la humanidad y a cualquiera de nosotros no le sucede nada en lo masculino y en lo femenino que no sea al final asumido en Dios. Es nuestra resurrección y nuestro destino. Pero notemos bien que la Asunción de María Santísima sucede después de las prerrogativas. María Santísima sube al cielo porque es inmaculada, porque es virgen y porque es madre. No es que María Santísima fuera lo que fuera, al final vino Dios con la espuerta y se la llevó para arriba. No. La espuerta es ella misma. Es ella misma. Lo que empuja a María a despegar es su propia fuerza de inmaculada, virgen y madre. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir muchas cosas simbólicas, por tanto, súper verdaderas, que es lo siguiente. Uno no puede reconstruir en sí el paraíso terrenal, o sea, a lo largo de mi vida. He dicho que lo que en María es historia, en nosotros es profecía, ¿verdad? Estamos en lo mismo, lo femenino. Uno no puede reconstruir en sí, en su parte femenina, los primeros días intactos de la creación. Uno no puede hacer que en el último rincón de su ser acuda a Dios con su gracia, o como María Santísima, que el primer instante, cualquier instante del ser, esté Dios presente y amasando la vida. Uno no puede hacer que un rincón de su vida sea lleno de luz sin que esto automáticamente pertenezca ya a la eternidad. Fíjate. O sea que todo aquello que de luz hemos metido en nuestro feto,
estamos siendo fetos. Todo esto que ya tenemos metido, todo eso ya es eternidad en nosotros, ya es eternidad. Y si uno lograra ser inmaculado en todo, o sea, súper transparente en todo, toda la eternidad está dentro de sí, evidentemente. Por esto Cristo dice, el que cree en mí no morirá. Lo que en otros hace la muerte, en nosotros ya no lo hace, si hemos logrado la inmaculada concepción en nuestro ser femenino. Aquello que está disponible para Dios está ocupado, es un quejarito mene, está todo amasado en gracia. Como la gracia es presencia de Dios, uno no puede ser inmaculado sin que esto ya pertenezca a la eternidad y sea asumido, ya está en la eternidad. O sea, cualquiera de ustedes es posible que ya tenga más kilos en la eternidad que aquí. Pues hagan contrapeso como el ascensor. Tienes aquí los 200 kilos ya constituido de eternidad y tú pesas 40, está claro, ya está. Ya tira de ti, o sea que por tu peso te vas a la eternidad. Claro que es un milagro de Dios, pero no vino Dios con la espuerta, es María Santísima que ya estaba tan de la parte de allí que estaba tirando y de contrapeso subió desde aquí. Digamos que la Inmaculada Concepción, pero ya del momento del ser en ella es el primer momento en nosotros, progresivamente, pues cada vez vas tirando más, de forma que llega un momento en que la balanza aquí ya está, insensiblemente. Lo mismo pasa con la virginidad. Uno no puede ser virgen, ya hemos dicho lo que significa virginidad, mucho más allá de lo biológico, que sería puro logos y pura superficialidad. Una virginidad significa que Dios pasa por ti y no se rompe en ti. ¿Cuántas veces Dios se rompe la cabeza en nuestras peñas? No, tú eres un cristal y Dios pasa por ti y sale límpido igual que entró y encima se queda dentro de ti, Enrique. Bueno, pues uno no puede ser virgen, uno no puede ser transparente ante Dios sin que esto automáticamente te meta ya kilos en la eternidad. Es la eternidad que ya va creciendo dentro de ti. Y últimamente la maternidad. Uno no puede ante Dios extenderse en disponibilidad y decir, hágase en mí, haced lo que los diga, hágase en mí, y esperar el milagro, y sucede el milagro, o sea, suceden torrentes de la otra parte que ya están sonando aquí dentro. Está claro que todo esto ya va a la balanza de la otra parte. No puede uno ser madre de Dios sin al mismo tiempo estar en la eternidad. La asunción, por tanto, es el momento en que todas estas cosas en María logran un peso humano de tal categoría que ya es más de la otra parte que de esta parte. Pero lo es en su totalidad, en cuerpo y alma. Para eso la tradición, y Pío XII insiste, asunta en cuerpo y alma al cielo. Y en cuerpo y alma significa en lo masculino y lo femenino por una parte y en toda su dimensión humana. Y para ello quiero recordar una cosa que ya sabemos que nos servirá para terminar de una forma más luminosa. Nuestra resurrección, que se hace cuando morimos, nuestra entrada en la eternidad, se hace de forma que Dios nos recoge como el Viernes Santo. Cristo muere y en la cruz muere todo. Muere Cristo, muere su doctrina, mueren sus amigos que se han espantado todos, triunfan sus enemigos que le están insultando e incluso Dios, como una marea que se va, se retira de él hasta que Cristo en la desolación llama a su Padre perdido en la inmensidad. ¿Por qué me has abandonado? En esta soledad, en esta muerte total de desolación, ahí mismo, en este corazón del vacío total de Dios y del hombre, nace la resurrección. Eso es fundamental. Cuando el hombre acaba su vida en la muerte, en ese momento Dios le está esperando. Y en este momento Dios le da el cuerpo de eternidad que el hombre en esta vida ha fabricado. Acuérdense de que el año pasado hablábamos también muy mitológicamente y simbólicamente con Evtushenko, el teólogo ruso, de que en el momento de la resurrección Dios no nos da el cuerpo que tenemos. Yo no voy a resucitar, si muero de 90 años, no voy a resucitar arrugado y acabado, tembloroso de 90 años. Y el niño que muere de un día no va a resucitar con el cuerpo de un día. Cada uno resucitamos por primera vez teniendo nuestro cuerpo. El que tenemos ahora es prestado, es la cabaña que hemos de desmontar. El nuestro lo estamos fabricando, como dice San Pablo. A través del cuerpo que tenemos y que se nos va, estamos fabricando el cuerpo definitivo que no tenemos. Pero ese cuerpo será un cuerpo de cosecha, estaremos todos. ¿Se acuerdan que decíamos que si yo ahora quisiera enseñarles mi sonrisa de cuando tenía 4 años, no la sé hacer? Porque mi cuerpo hoy es incapaz de reproducir mis sonrisas de cuando tenía 4 años. Estas se han perdido, ya no las veo.
Mis abuelos las vieron y estaban prendados de mi sonreír, pero ahora ya nadie las puede ver, se han perdido. Yo tuve unas amistades en mi adolescencia, ¿sí? Pero los amigos se han muerto y los que viven ya no son amigos, o sea que tengo amistades, se han ido también. Yo me acuerdo del primer atardecer que vi a los 90 años, que me impresionó, me conmovió todo. Sí, pero ya ahora puedo ver atardeceres y no me conmueven ya, soy incapaz. Yo no va contando su historia, y va contando una historia de muertos, ¿verdad? Sí. Yo soy un señor para el cual las sonrisas de la infancia están ya muertas, irrecuperables. Los amigos de la adolescencia están muertos, irrecuperables. Mi primer enamoramiento está muerto, irrecuperable. Mi primer atardecer que me revolucionó la sangre en las venas, ya no lo sé recuperar en mí, etcétera, etcétera. Ya soy una historia de muertos. Cuando yo me muera, claro, este cuerpo que es incapaz ahora de recoger esta inmensa siembra que he hecho de muertos a lo largo de la vida, cuando yo me muera, Dios me espera ahí, y ese cuerpo mortal que se deshace hará que Dios ahí mismo me construya por primera vez mi propio cuerpo, el que yo habré edificado y merecido a lo largo de mi vida. Un cuerpo tan mío que en él cabrán otra vez las sonrisas de mi infancia. Cuando yo resucite, les sabré sonreír a ustedes como sonreía cuando tenía 2 años. Y los temblores de la adolescencia o el primer amor de enamoramiento me volverá a correr por los caminos de la sangre, y ustedes lo verán y lo sentirán como yo. Y el primer atardecer o la conmoción de la primera sinfonía de Beethoven que escuché, todo esto otra vez tendré un cuerpo que será la cosecha de todos los cuerpos de mi vida y de todos los instantes de mi vida, en el cual ese cuerpo nuevo que me darán en el momento de resucitar cabrá toda, florida además, toda mi historia. O sea que cuando Dios en el momento de la eternidad me amase por primera vez el cuerpo que yo en lo largo de mi vida me he fabricado, digamos, me he engendrado porque soy madre de mí mismo, fíjense. Cuando Dios me amase ese cuerpo en el cual quepa toda mi historia entre los dedos de Dios, dice Evtuchenko, no se perderá ni una de mis sonrisas, ni una sola de mis lágrimas, ni un temblor de mi sangre, ni una ilusión de mi vida. Dios, que es Padre, recogerá toda mi historia, la montará en un ser, cuerpo y alma, y todo esto será capaz de vibrar y sentir como por primera vez, inéditamente, los esplendores de la eternidad. Esto es lo que pasó en la Asunción de María Santísima. Y como la Asunción, que es historia de futuro, esto es lo que esperamos nosotros. Que Dios nos recoja, si hemos sabido construir el cuerpo a través de una vida cada vez más llena de gracia, cada vez más transparente y cada vez más en los albores de la creación, cuando el Espíritu fecundaba las cosas, o sea, si hemos sabido en nuestra zona femenina engendrar un cuerpo en el cual todo lo que nos ha acaecido a lo largo de la vida tenga definitiva cabida, esto significa que en el cielo, en la eternidad, seremos por primera vez el que hemos logrado ser construyéndonos o engendrándonos a nosotros mismos gracias a la presencia de Dios. Un mundo y un cuerpo en el cual todas las resonancias del mundo y todos los albores del paraíso y todos los amores de la tierra tengan cabida. María Santísima asunta al cielo es la profecía de nuestra propia asunción. Con lo cual acabo y digo que lo que le pasó a María Santísima es lo que nos está pasando y nos ha de pasar a nosotros mismos. O sea, de forma más definitiva, la historia de María Santísima es la historia de lo eterno femenino que llevamos todos dentro. En las prerrogativas de María están los hitos de nuestro propio camino. Feliz Pascua y feliz Semana Santa.